Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Ahora sí, Ángel, buenos días. Buenos días. ¿Pueden prender su cámara, por favor? Vamos a iniciar con la clase. La clase de hoy es de vital importancia. Antes de que iniciemos, ¿alguno de ustedes tiene ah, contacto o ha trabajado con alguien que se dedique o que trabaje en el sector salud? Ejemplo, Mara, ejemplo, un médico, una enfermera, un internista, Sí, neurólogo. yo soy enfermera. Perfecto, perfecto, muy bien. Este, ok, aquí voy a necesitar que hagan uso de su experiencia. El día de hoy vamos a ver un tema bien interesante. Sí, no, no te preocupes, Ángel. Vamos a ver un tema interesante. Primero, anótenle, el tema es de la segunda unidad. Se los comparto. Genética y herencia. ¿Qué sabes de genética y herencia, Adri? Bueno, de lo que recuerdo, porque ya no estoy en el sector salud, eh, pues podemos ver el ADN, ¿Qué es? podemos, ah, pues el nombre está bien largo, ha sido, no recuerdo qué cosa. Desóxido. Eh, bueno, en la clase, eso parece Ribonucleico. trabalenguas. Eh, Ok, ok, adelante. exactamente. En la clase pasada también hablamos un poco acerca de esto, de genética y herencia. Bien, bien, bien. Eh, eh, pues, pues los genes, los núcleos, la célula. Bien. ¿De qué le serviría al psicólogo conocer los siguientes temas? Genética, herencia, replicación celular, ácidos nucleicos, cromosomas, genes. O sea, ¿como para qué? Por ejemplo, bien, bien, Ángel, para ver el origen de una situación. Por ejemplo, en este caso mental o mental se refiere al psicológico, pero la clase pasada hablamos que existe un medio interno y un medio externo, ¿sí? El medio interno, como dice el sufijo, está dentro de nosotros, ¿sí? Ese lo podemos regular, así que diga, o sea, ya quiero ser feliz, soy feliz. Ya quiero estar enojado, no, ¿verdad? Existe algo llamado homeostasis que va a hacer que nuestro medio interno se regule, se mantenga en valores normales. Ok. Pero ¿qué pasa con el medio externo? Que el medio externo siempre afecta a nuestro medio interno, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos algo llamado sentidos y percepción. Si yo les hago así, a ver, volteen a ver a la cámara. Y si yo les hago así, ya vi que dos parpadearon. ¿Por qué? Porque el medio externo está mandando estímulos y nuestro cuerpo tiene funciones ya establecidas por default. Es como cuando compras un celular y dices, ¿y quién le instaló esta aplicación de temas? Si yo ni ocupo los temas. O sea, ya vienen por default. ¿En dónde vienen cargadas esas aplicaciones de mi celular?
en la BIOS. ¿Sí? ¿Qué es la BIOS? En el celular, en el celular. Sí saben, sí saben. Donde se almacena todo. Bien. La BIOS es como ese programa en donde tenemos almacenado toda la información de cómo funciona el celular o de cómo tiene que funcionar el celular. ¿Cuál sería el BIOS del ser humano? Bienvenidos a Psicofisiología 1, clase número 2. ¿Ok? Vamos a ver cuál es nuestra BIOS y por qué funcionamos de tal forma. Vamos a ver el primer tema. Está muy largo, muy, muy largo. Pero quiero que nos tomemos el tiempo de poder entenderlo como debe de ser, porque es importante. Ok, ¿qué es la genética? La BIOS, ¿sale? Los genes. Ayúdenme con la lectura de esa diapositiva, por favor. ¿Qué es la genética? La genética es una rama de la biología que estudia cómo las características y los rasgos físicos se transmiten de una generación a otra. Para comprender esa herencia, examina los genes que se encuentran en las células del organismo y que poseen un código especial denominado ADN, ácido desoxirribonucleico. Este código determina el aspecto físico y las estabilidades de contraer determinadas enfermedades. Ok, vamos separando biología, el estudio de la vida humana, del reino fungi, de lo que sea. Es el estudio de la vida, ¿sale? De todos los seres vivos. Esta ciencia tiene una rama que se llama genética. ¿Qué es el gen? Aquí nos dice, ¿qué es la genética? Los genes, bueno, estudia los genes que se encuentran en la célula. Entonces ya estamos hablando que existen cosas dentro de las células, ¿sí? Y que estas cosas existentes dentro de las células poseen un código especial, ¿sí? Es como en el celular. El celular tiene cosas, ¿no? Dentro, la bocina, el micrófono, el display, la memoria, el lector del chip, ¿sí? Pero cada una de esas cosas tienen un código especial, ¿sí? El ADN en nosotros va a ser ese código especialísimo, el código de códigos, ¿sale? El código que nos va a decir cómo vamos a funcionar, ¿sí? Porque bueno, no me adelanto, espérenme. Este código determina el aspecto físico y las probabilidades de contraer determinadas enfermedades. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya están almacenadas en nuestro código. ¿Este código es de nosotros? El gen, por ejemplo, mi gen o su gen, ¿es el mismo gen que el que tienen sus papás? Ah, bien, Mayra, bien, es el sistema operativo. Bien, el sistema operativo es el BIOS. Muy bien. A ver, Adriana tiene el mismo gen que tiene sus papás. ¿Tienes el mismo gen de tu mamá o el de tu papá? Pues la mitad y la mitad. ¿Por qué? Pues cada uno da como su parte, como está la combinación. Ok, a ver, el gen es la carga genética, anótenlo ahí. Un gen es la carga genética de los componentes vitales de mi madre y de mi padre. ¿Sí? Eso es un gen. No podemos tener el mismo, yo no puedo tener el mismo gen de mi mamá porque nada más tengo la mitad. ¿Sí? Yo no puedo tener el mismo gen de mi papá porque nada más tengo la mitad. Pero ¿qué pasa? Que el gen mitad y mitad hace esto que está aquí en la imagen. Abraham Gómez tiene es como los apellidos, ¿sí? Yo, por ejemplo, me llamo
¿Cuál es tu otro apellido, Adri? Alfaro. Ok, Arzate y Alfaro. Ujú. Tú eres Arzate Alfaro, pero tu papá es Arzate ¿qué? Bordallo. Ese es su código genético completo. El de tu mamá es, ¿qué es? ¿Alfaro Alfaro qué? Hernández. Hernández. Ok. Tu código genético es la mitad del código genético de tu papá, más la mitad del código genético de tu mamá. El código genético de tu mamá es la mitad del de su papá, más la mitad del de su mamá. De tal manera que nuestro código genético es la mitad de 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 nuestra mamá, de nuestra abuelita, de nuestra bisabuelita, de nuestra tarabuelita, y así con los papás y las mamás. O sea, es una mitad de mitad de mitad de mitad de mitad que nos hace únicos, que nos hace diferentes a todos, que por eso podemos encontrar que somos muy parecidos internamente todos, ¿sí? En cuanto a nuestro medio interno, funcionamos casi igual todos los seres humanos porque existe un código general, por ejemplo. Es como cuando se te apaga la computadora y le metes una USB para volverle a meter el sistema operativo. Sí, porque todas las computadoras funcionan casi igual, todos los seres humanos funcionamos casi igual por los organismos y los órganos que tenemos, los sistemas. Ahora, este código que tenemos todos determina el aspecto físico y las probabilidades de contraer determinadas enfermedades. ¿Por qué? Porque ya vienen cargadas. Ahí están. Por ahí dicen los médicos, se escucha mucho en los hospitales, que todos nacemos ya con las mismas, con todas las enfermedades. Nada más que a unos sí se nos desarrollan y a otros no, por estilos de vida, estilos de alimentación, por desgaste del cuerpo, etc, etc. Pero todos nacemos con cáncer, todos nacemos con sífilis, todos nacemos con, porque ya ahí están cargadas en ese código. En cuanto le dieron a un ser humano y se reprodujo ese ser humano, las precargó. Por eso las inyecciones es como la base de datos de virus ha sido actualizada. Los genes de los niños que nacieron post pandemia ya traen el gen del COVID, de la resistencia al COVID. Sí, porque nosotros ya fuimos inmunizados con ese virus. Entonces ya viene cargado, es como una actualización. Ellos ya traen un iOS más avanzado que nosotros. Ahora, el término genética viene del griego antiguo, genetivo, de génesis, de origen, ¿sí? Se refiere al origen de algo. En nuestro caso, la genética, este código genético nos habla del origen de la vida, ¿sí? De la vida humana. Me voy a saltar un poquito esto porque les quiero explicar este, un poquito de la replicación celular. ¿Sabes qué es la replicación celular, Adri? No recuerdo mucho. Que la mayoría ya había nacido en los 90, ¿sí? Jesse, Adri, Ángel, César. ¿Recuerdan la película de los Gremlins? ¿Sí? ¿Qué pasaba con los Gremlins cuando echabas agua? Se reproducían. Se re- Se reproducían, ¿no? Y ahí andaban aterrorizando. La replicación celular es una de estas funciones que tiene nuestro cuerpo para producir células. A ver, clase de cuarto y quinto grado de primaria, lo vimos otra vez en la secundaria, lo vimos otra vez en la prepa. ¿Qué es la célula? Lo vimos la clase pasada. La célula es un organismo vital y esencial para todos los seres humanos. ¿Ok? Es lo exacto, Ángel. Es una unidad básica del organismo. Es la básica y la esencial. ¿Sí? Bien, Ángel.
Esa es la célula. Ahora, cuando yo les hablo de replicación celular, ¿a qué creen que haga referencia? Esto ya se los expliqué en la clase en vivo, ¿eh? No tiene mucho que la gravedad, tiene como 4 horas. ¿Qué será la replicación celular? ¿Replicación será lo mismo que multiplicación celular? Es como cuando dice, Ay, perdón, Avi, perdón, una disculpa. Es la duplicación de las células del ADN. Te escucho, sí, muy bien, César, muy bien. Avi, adelante, perdón. no, no se preocupen. Sí, era lo que decían, como el dicho que dice que es como el que se clonan. Exactamente, la replicación es lo que dicen, es una copia exactita, ¿sí? Estoy replicando exactamente una célula. Puede ser una célula procariota, eucariota, ¿sí? Pero la estoy copiando exactamente igual. ¿Para qué? ¿Para qué creen que replico una célula? ¿Para qué se replican las células? Ay, no te alcanzo a escuchar bien, César. Se escucha Vaya cortado. haciendo el mismo ADN tras generación, No te alcancé a escuchar al para que se inicio, pero al vuelva a final. regenerar, bueno, para duplicar las células o el ADN de Ok, para que se vuelva a. generación. Sí, para que se vuelva a. ¿Solo yo lo escucho cortado o es mi internet? Ya díganme para echarle otros 20 pesos de saldo. Se escucha Muy bien, cortado. César. Ok. La replicación de las células es para seguir escribiendo nuestro código, nuestro ADN, ¿sí? A través de este proceso de replicación celular. Ok. Gracias, Ame. Gracias. A partir de este proceso de replicación celular pasa lo siguiente. Tenemos una célula que se va a copiar exactamente igual a la anterior. Y una vez que está copiada, ¿sí? Esta célula se va a dividir. Bueno, se va a segregar, es la palabra, no se divide, se segrega en dos, permitiendo la división celular. Ambas van a crecer y ambas van a seguir haciendo este proceso de replicación celular. Atentos aquí. La replicación del ADN es el proceso mediante el cual se duplica una molécula de ADN. ¿Ok? Entendemos que la replicación celular ocurre en este código llamado ácido desóxido ribonucleico, ¿ok? Que nosotros conocemos como ADN. Cuando una molécula se divide, en primer lugar, debe de duplicar el genoma, es decir, la carga genética, para que cada célula hija contenga un juego completo de cromosomas. ¿Qué significa replicación celular? Un proceso mediante el cual se copia el ADN de una célula antes de que ésta se multiplique. También se llama multiplicación de ácido desóxido ribonucleico. A ver, ejemplo fácil y sencillo. Vamos a hacer un trámite burocrático, ¿sí? Van a sacar su INE. Voy a salir tantito. Van a sacar su INE. ¿Qué nos piden para sacar el INE? Acta de nacimiento Acta de nacimiento, bien.
Comprobante de domicilio, el bien. CURP y el Ok, comprobante de domicilio. Esto, bien. Ya tenemos, vámonos con esos tres. Acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, a veces testigos, bien. Pero ¿nos lo piden original o qué más nos piden? lo piden copia. Ok, te piden copia. Bien, original y a veces copia. ¿Para qué es la copia? Pues se queda en archivo, ¿no? A veces el original lo ven, lo cotejan, te lo regresan, a veces lo quedan, dependiendo del trámite. ¿Qué es lo que hace nuestra replicación celular? Exactamente eso, copiar, segregar y crecer. ¿A qué voy? Nuestro trámite burocrático nos pide que llevemos una copia. A veces te dicen, este es original, vaya y sáquele copia para que usted tenga uno y nosotros nos quedemos con uno por cualquier aclaración. Aclaración, ¿qué están haciendo? Estamos generando que ambos tengamos el mismo código. En mi caso va a ser de protesta, en el caso de ellos va a ser de respaldo. Lo mismo pasa con la replicación celular. Nuestro cuerpo replica estas células, estos genes, esta carga genética, para que nuestro ADN siga en crecimiento. ¿El ADN se corta? ¿El ADN es un proceso que tiene inicio y final o es un proceso constante? Es un proceso constante, bien Ángel. ¿Por qué no es un proceso o cuándo se corta el ADN? También existe la, En anteriores épocas se decía que el ADN se cortaba cuando un ser humano fallecía y decía, no, pues ya falleció el ser vivo, no el ser humano. Ya falleció el ser vivo y ya se acabó el ADN. Pero de la nada, un día dos personas dijeron, ¿y si le sacamos el código a esta ovejita y le sacamos el código de fecundación a otra ovejita? ¿Creen que exista la vida? Y hicieron un experimento y se dieron cuenta que sí lograron descifrar el código del ADN, lo unieron con otro código de un ser vivo. O sea, ni siquiera tuvieron que reproducirse, solamente de uno tomaron un código vivo y del otro un código de un ser vivo muerto y crearon ahí se los dejo una clase en vivo para que lo vean. Crearon vida y todo el mundo se espantó porque dijeron, no, sobre todo la iglesia que no cree en este tipo de cosas, dijo, no puede ser posible. Ya hay gente creando vida. Muchos dijeron que fue un mito, muchos dijeron que fue una noticia, muchos que sí fue cierto, pero ¿a qué voy? Que nuestra carga genética puede perdurar mientras exista nuestro cuerpo. Va a ser más difícil de leer, suponiendo que nos cremen, ¿no? Mucha manera de decir, ah, pues estas cenizas sí eran de mi tío, Perenganito, pero existe una forma de analizarlas, ¿sí? El ADN, ¿a qué nos va a llevar? Como psicólogos a poder entender un poco sobre la historia de nuestro terapeuta, ¿sí? Nuestro paciente. Ejemplo, el ADN tiene un comportamiento en el medio interno, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Está muy buena la clase o es que me causa duda verlos tan serios? ¿Qué tiene que ver el ADN con mi consultante o con mi paciente? Échenle ideas así nomás porque sí. El ADN, los eso ácidos. Adelante, adelante.
A ver, anoten la siguiente frase. Fenotipos vemos, así anótenla. Fenotipos vemos, genotipos no sabemos. ¿Saben qué es un fenotipo? ¿Cuál fue la pregunta? Es frase, anoten. Fenotipos vemos, genotipos no sabemos. ¿Cuál es la frase original? Caras vemos, ¿no se la sabe? Corazones no sabemos. Bueno, es que hay varias, ¿no? Por ejemplo, yo aquí en mi pueblo es caras vemos, mañas no sabemos, caras vemos, corazones no sabemos. O sea, como que cada quien la acomoda a la circunstancia, pero sí, caras vemos, corazones no sabemos. Ok. La frase hace alusión a que nosotros podemos ver que una persona tiene cara pues, de buena gente, ¿no? Y por dentro es totalmente todo lo contrario, ¿no? ¿Saben qué es un genotipo? No, maestro. De manera general vamos a entender que un genotipo es la carga genética y su estructura, ¿sí? En cuanto al ARN y la forma en que se transmite en el ARN, que también ya les expliqué en la clase. Pero el fenotipo es cómo se expresa ese gen. Por ejemplo, el genotipo de mi familia es un genotipo que tiende a que a nosotros los hombres nos sale barba después de los 30 años. Por ejemplo, yo ahorita, mi gen, ahí está, mi gen de la barba se despierta a los 30 años. ¿Cómo se expresa? En mi barba de Juan Diego. ¿Sí? De manera física. A mí nada más me sale bigote y barba aquí. Esto de aquí. Y de acá de chino. Chino, chino, chino. ¿Sí? Ok. El fenotipo es la manera en que se va a expresar el gen. El genotipo es la estructura molecular y la carga genética tendiente de la célula. ¿Sí me explico? De la mitad de mi papá, de la mitad de mi mamá. Ejemplo, si el genotipo de mi mamá es recesivo y el genotipo de su papá es dominante, en cuanto a vello hablamos, pues a lo mejor mi mamá es de las que tiene vellitos aquí muy grandes en las manos. O a lo mejor mi mamá es de las que le salió bigote en secundaria y nunca supieron por qué. Y de repente llegamos a consulta, a terapia, oye, un consultante y nos dice, es que yo me siento mal porque me hacen burla, porque soy niña, tengo 13 años, soy güerita y tengo mucho pelo, o tengo mucho pelo aquí, me está saliendo bigote, me dicen Frida Kahlo, tengo brazos muy peludos. ¿Y ahí qué podemos encontrar como psicólogos? Ahí, ¿qué podemos hacer nosotros como psicólogos? Teniendo información ya clínica, médica. Porque, a ver, ¿de qué me va a servir esta clase si no es para aplicarla? ¿Sí? Un señor llamado John Dewey decía que el conocimiento funcional es aquel que se pone en práctica. Todo lo demás no sirve. Eso es lo que él decía. Es nada más como una motivación. ¿De qué me serviría? Ah, Es el comportamiento de su ADN, de sus... Sí, ok, para empezar ya tenemos un paso importante en terapia, ¿no?
No le podemos decir, ay, mijita, pues es que tu papá es peludo y pues tú ya eres peluda. Pues no va, y menos de manera profesional. Pero sí podemos contar toda la historia, el de mira, es que existe algo llamado genotipo, existe algo llamado fenotipo, es una manera en la que la célula se reproduce para asegurar la vida. Tú tienes estas características porque el genotipo de tu mamá es recesivo y el de tu papá es predominante. Si fuera al revés, tal vez este fenotipo no sería tan expresivo en tu cuerpo. O sea, primero darle el conocimiento, ¿no? Darle a entender. Y después, saber cómo los genotipos y los fenotipos están inmersos en el desarrollo social. ¿A qué me refiero? Mi genotipo en la familia es que tenemos muy buen sentido del audio. Entonces, mis recursos físicos implican que todos en nuestra etapa de desarrollo, lo primero que se nos desarrolla bien en mi familia es el sentido del audio. No quiere decir que orejas más grandes, mejor audición, ni que orejas más chicas, menor audición, sino que es perfectamente diseñada la estructura de mi oreja para que yo pueda desarrollar mi sentido del audio conforme a mis antiguas generaciones. Pero a ver, yo en la secundaria pasé de ser una bolita a ser un palo orejón y de repente los apodos pues no dejaron ahí de sonar. ¿Cómo hago para entender desde la psicofisiología estas situaciones? ¿Qué haría un psicólogo? O sea, ¿de qué me sirve saber cómo funciona los cromosomas, los genes, la herencia, los ácidos nucleicos? ¿Para qué sirve la replicación celular? Nomás para decirle al, al consultante, ah, pues es que es por tus fenotipos y tus genotipos. ¿Saben qué es la terapia cognitiva? La terapia conductual, cognitiva conductual. ¿Ya vieron un poquito de sobre ello? Es cuando se trabaja desde lo que viviste, ¿no? En tu pasado, de tu niño O- interior y todo eso. Ok. Y si yo, psicólogo, llevo una terapia cognitiva en el entendido de que sé cómo funciona el medio interno de las personas, y esas personas están atravesando por situaciones adversas de acuerdo a su estilo o su modus vivendi, ¿de qué me serviría? Son herramientas, ¿sí? Si yo aprendo a observar en consulta, en terapia, en un proceso psicológico del que ustedes me llamen, en un proceso de enseñanza-aprendizaje, de lo que ustedes me digan, la manera en que se expresan los genes a través de los fenotipos, no solo voy a dar respuesta a situaciones, sino que voy a entrar en un proceso de reeducación de qué? De la conducta, ¿sí? Si fuera pedagogo, pero como soy psicólogo, voy a entrar en un proceso de reeducación de qué? De mis De la procesos mente. mentales, de mis procesos inferiores, de mis procesos superiores, para decir, a ver, tranquilo, a ver, vamos a entender una cosa. Esto pasa de manera psicofisiológica por esto, porque quizá lo entendiste así. Te presento opciones, te presento alternativas y lo trabajamos si gusta, si no, escucho y escucho, rasco, escarbo, hasta tener un parámetro más amplio. Nosotros no podemos llegar a consulta o con los este o con los pacientes a decirle, ah, es que es por esto. No le podemos vender la enfermedad y la cura, ¿sí? Porque ni hacemos una cosa ni hacemos otra. Pero si yo entiendo la psicofisiología,
Si yo entiendo en específico el génesis, el origen de la vida, puedo entender por qué esa persona entiende o percibe la realidad de tal o cual forma. Porque yo no voy a trabajar con mi realidad, ni con la realidad de Freud, ni con la realidad de Skinner, ni de Bandura, ni del que ustedes me digan. Yo con la realidad con la que tengo que trabajar es con la del consultante, es con la del paciente. ¿Sí? Lo único que voy a hacer es reeducar sus procesos mentales. ¿Sí? Es lo único que tengo que hacer. A ver, ¿por dónde empiezo? Pues por el principio, todo el mundo dice. ¿Y cuál es el principio de todos tus problemas? Por ahí dicen que la causa número uno de divorcios en el mundo es el matrimonio. ¿Sí se entiende la frase? ¿Sí me explico? Ok. ¿Hasta aquí dudas? ¿Preguntas? Ok, vamos a hacer algo. Quiero que revisen la clase en vivo, la clase grabada, perdón. Yo se los explico de una forma, y esto quiero que lo entiendan tal cual es. Yo se los explico de una forma. Les voy a dejar videos de apoyo en donde otras personas explican el tema similar, bajo la misma corriente que quiero que trabajemos. ¿Por qué? Porque a mayor rango de información nos vamos a nutrir un poquito más. Después de que revisemos esta clase, el siguiente tema es desarrollo embrionario del sistema nervioso. Y aquí ya vamos a entender un poquito más otras cuestiones de los procesos mentales. Pero quiero que quede bien claro, si es preciso, le dedicamos una clase más a esto, porque esto es importante, ¿sí? Ya después cómo funciona el sistema nervioso, cuál es la anatomía y fisiología del sistema nervioso, ya es un poco más fácil de entender. Pero esta clase en especial, si tienen dudas, anótenmelas. Profe, yo no entiendo lo del ARN. Profe, a mí me cuesta trabajo entender la célula, pero díganme a más tardar el jueves o el viernes, no van a decir el sábado en clase. Profe, yo no entendí lo de la psicología sobre qué era fisiología, pues ya, eso ya tiene varias clases, ¿no? Pero para que me den oportunidad de explicárselo por lo menos de otras dos formas, ¿ok? Normalmente esta materia se les dificulta a los psicólogos porque dicen, ay, no, pues si hubiera estudiado medicina mejor, pero es importante que la entendamos porque les digo, es el origen de muchas cosas. Sí, es poder entender al ser humano de acuerdo a lo que él quiere, no a lo que nosotros le queremos ayudar. Porque, no, yo soy psicólogo clínico y de ahí no me sacas. Yo soy psicólogo cognitivo, soy cognitivo conductual. Si quieres, trabajamos de esta forma porque no va a dar tiempo a darle solución a nuestros pacientes. Y los pacientes luego se van diciendo, no, con ese psicólogo no me gustó. Se pierde dinero, se pierde tiempo y se esfuerzo. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? No. Perfecto. Eso quiere decir que o entendieron todo o no entendimos nada. Espero que sea la primera. Cualquier cosa, mándenme un mensajito y nos estamos viendo por el grupo de WhatsApp. La mayoría, solo tengo a 3 que me mandaron mensaje. Mándenme el mensaje, por favor, los demás para agregarlos y ahora sí a formalizar el grupo. ¿Sale? Nos estamos viendo por ahí. Nos vemos. Bonito fin de semana.